Vamos a hablar del trauma espinal. Las radiografías simples se pueden utilizar para el estudio del trauma cervical o toracolumbar. Solamente se deben utilizar cuando la sospecha de lesión es muy baja, ya que del 25 al 60% de las lesiones pueden no ser visualizadas con esta modalidad. Adicionar proyecciones oblicuas. No se han encontrado ninguna evidencia que soporte que tenga beneficios. Y hacer imágenes dinámicas en flexión y extensión pueden mostrar lesiones inestables de columna cervical, pero generalmente no se utilizan porque la manipulación no es indicada en estos casos. La tomografía computada es la principal imagen diagnóstica que se debe hacer en pacientes que se les sospeche una lesión de columna. Se va a hacer un TAC de multidetectores con reconstrucciones multiplanares y reconstrucciones volumétricas si es necesario. Los criterios del Colegio Americano de Radiología recomiendan hacer cortes finos de 1.25 milímetros y tiene la implicación importante que es que produce radiación, por lo cual se debe ser muy prudente cuando se está tratando de una población pediátrica en hacer estas imágenes. La resonancia magnética está indicada en pacientes que tienen una alta sospecha de mielopatía y este es el principal rol de la resonancia magnética. También puede ser utilizada para planeamiento quirúrgico en columnas que están mecánicamente inestables o en pacientes que persisten, que no se les puede hacer una valoración neurológica por más de 48 horas o que presentan déficits neurológicos puntuales. Si hay una sospecha de lesión ligamentaria, la sensibilidad sigue siendo baja de la resonancia magnética, aunque con los nuevos resonadores de 3 teslas ha aumentado esta sensibilidad. No hay muchos estudios que demuestren su utilidad. Para el estudio del trauma espinal se pueden dividir en dos regiones, la región cervical y la región toracolumbar. Vamos a comenzar por la región cervical. La región cervical alta o la unión cráneo-cervical son un grupo de lesiones que se pueden estudiar por aparte. En la anatomía está compuesta por estructuras óseas como los cóndilos occipitales, C1 y C2, las articulaciones atlanto-occipitales pueden presentar distracciones, pero también se pueden encontrar fracturas aisladas de los cóndilos occipitales, fracturas del atlas con lesión o sin lesión del ligamento transverso, lesiones rotatorias atlantoaxiales, fracturas odontoideas o espondilolistesis traumática del axis. Aquí tenemos un diagrama demostrando las diferentes estructuras ligamentarias que se requieren saber cuando se está evaluando la unión cráneo-cervical. De todas estas hay que saberse 3 estructuras principales. La primera es la membrana tectorial y la membrana tectorial se encuentra inmediatamente profunda a la dura madre. Esta membrana tectorial es el principal limitante de hiperextensión que tiene la columna cervical. Las otras estructuras ligamentarias importantes son los ligamentos alares. Los ligamentos alares se extienden desde la apófisis odontoides hacia la base del cóndilo occipital y limitan la hiperrotación de la unión cráneo-cervical. Y finalmente, el ligamento transverso, que hace parte del ligamento cruciforme, es la estructura que mantiene la apófisis odontoides en su lugar, evitando que se extienda hacia el canal medular. Las primeras lesiones de las cuales vamos a hablar de la unión cráneo-cervical son las disociaciones atlanto-occipitales. Son lesiones poco comunes y resultan de traumas de alta energía. Muy pocas veces llegan a los servicios de urgencias estas lesiones, al menos que hayan tenido un rápido acceso a un servicio de urgencias después del trauma. Generalmente estos son fatales y
se pueden ver en incidencias de accidentes de tránsito fatales entre el 8 y el 31%. Generalmente están asociadas con lesiones del tallo cerebral y lesiones vasculares, y se han descrito tres tipos. La tipo 1, donde hay un desplazamiento anterior del cráneo sobre la columna cervical. La tipo 2, donde hay una distracción vertical del cráneo sobre C1. Y la tipo 3, donde hay un desplazamiento posterior del cráneo sobre la primera vértebra cervical. En la parte de abajo primero tienen una tomografía computada en un corte coronal, donde ven cómo está ampliado el espacio atlanto-occipital si se compara con el espacio atlanto-axial. Y en la segunda imagen ven una resonancia magnética en sagital en un corte de T2, donde hay una disrupción de la membrana tectorial con un desplazamiento superior del cráneo sobre el atlas. Se considera anormal un desplazamiento mayor o una distancia entre el apófisis odontoides y el basión de más de 1 centímetro. Las fracturas con los cóndilos occipitales también pueden ser lesiones que se encuentran en esta región. Son también bastante infrecuentes y se han descrito de tres tipos, dependiendo de las dos clasificaciones vigentes. En la parte de arriba ven la clasificación de Anderson y Montesano, y en la parte de abajo la clasificación de Tully. Independiente de cuál utilicen, hay que saberlas describir. Primero tenemos un diagrama donde vemos una fractura conminuta del cóndilo occipital. En el segundo diagrama vemos una fractura lineal occipital que se extiende hacia el cóndilo. Y en las últimas dos diagramas vemos fracturas por avulsión de los cóndilos occipitales. La primera es un poco más extensa que la segunda. Estos tipos de fracturas generalmente están asociadas a lesiones de la inserción de los ligamentos alares y son bastante inestables, mientras que la fractura conminuta o la lineal generalmente no lo son. Las fracturas del atlas y el ligamento transverso están generalmente asociadas, pero no necesariamente se tiene que dar una para verse la otra. Hacen del 2 al 13% de las fracturas agudas cervicales. Como el atlas es un anillo, cuando se rompe, generalmente se rompe en dos sitios, y hay que buscar siempre por lo menos dos fracturas presentes. Los tipos descritos son las fracturas aisladas de arco posterior o arco anterior, las fracturas que comprometen más un lado de los dos arcos, que se llaman las fracturas de masas laterales, o las fracturas conminutas de los arcos, que también se conocen como las fracturas de Jefferson, que originalmente fue el que describió estas lesiones. Como pueden ver, las fracturas de masa lateral y las fracturas conminutas son las que más frecuentemente se asocian con lesiones de ligamento transverso, aunque se pueden dar estas fracturas sin lesión de ligamento transverso, o lo contrario, se pueden tener lesiones de ligamento transverso sin necesariamente tener una fractura del atlas. En los pacientes pediátricos hay que tener mucho cuidado, porque en la sincondrosis son los sitios por donde se dan estas fracturas, y lo que se ven son unas ampliaciones y unas asimetrías de la sincondrosis, principalmente el arco anterior. Hay que buscarlas en ese sitio. Los mecanismos de estas fracturas generalmente son por cargas axiales sobre el cráneo. Se asocian también estas fracturas a otro tipo de lesiones. No se ven siempre aisladas. Como ya dijimos, pueden asociarse a lesiones de ligamento transverso o de si hay una discontinuidad de la línea lateral que se extiende desde las masas laterales del atlas a el cuerpo, la parte lateral del cuerpo de C2, esta discontinuidad debe sugerir que hay una fractura de C1. Nosotros estábamos muy acostumbrados a ver esto en las imágenes de radiografía simple, en donde hacíamos esta evaluación, y es mucho más confiable ver esta asimetría, como vemos aquí en la tomografía en la esquina superior derecha, que las distancias medidas entre la masa lateral y la apófisis odontoides, las cuales varían
sustancialmente de acuerdo al grado de rotación que tenga el cuerpo. Vemos cómo se debe medir, y cambios de mayores de 1 milímetro generalmente están asociados con fracturas ya sea de masa lateral o fracturas conminutas del atlas. Se deben evitar hacer imágenes diagnósticas dinámicas en este tipo de pacientes, por supuesto. En la imagen de abajo al lado derecho vemos cómo tenemos una gran región de hiperintensidad en el T2 en esta imagen sagital, que corresponde a un hematoma prevertebral. Aparte de eso, vemos que los tejidos blandos de la región nucal también tienen una hiperintensidad en este paciente que tiene una fractura de C. Las fracturas de odontoides son fracturas mucho más comunes y se ven en el 5 al 15% de las fracturas cervicales. La clasificación que se utiliza de estas fracturas fue escrita por Anderson y de Alonso desde 1974 y básicamente nos describen la localización de la lesión. Si la lesión está en la parte superior de la apófisis odontoides, se conoce como una fractura tipo 1. Las tipo 2 pasan por el cuello de la apófisis odontoides y las tipo 3 por el cuerpo hacia la base de la apófisis odontoides. Estas tres tipos de fracturas tienen diferentes pronósticos, y las de tipo 2 tienden a ser mucho más inestables y a ser, sobre todo en los pacientes adultos mayores, a tener una menor proporción de fijación. Aquí tenemos un ejemplo de cuáles son de una apófisis odontoides que está fracturada en el cuello. Esta es una de tipo 2 y vemos en la imagen coronal y sagital reformateada de una tomografía computada cómo se ha empleado este espacio y ya hay esclerosis. Esto es una lesión crónica y estas tienden a ser inestables. Es muy importante que le tenemos que decir a nuestros clínicos que este tipo de fracturas existen porque hay un factor importante que es la no unión de esta lesión y generalmente se da cuando las fracturas están desplazadas más de 5 milímetros, y esta ampliación tan grande predice también una inhabilidad para poder reducir la fractura. Estas fracturas pueden atentar contra la vida de los pacientes, pues la médula espinal se encuentra en la región posterior de la apófisis odontoides, aunque esto es algo muy raro. Otro tipo de fracturas de la unión craneocervical son las espondilolisis traumáticas del axis. Se generaliza el término de fracturas del ahorcado, aunque los ahorcamientos judiciales se dan por otro mecanismo diferente. Aunque se dan en el mismo sitio, los ahorcamientos judiciales lo que hacen es una hiperextensión de la columna cervical y la fractura va a acercar dos fragmentos anterior y posterior de C2, comprimiendo la médula espinal. En realidad, casi todas estas lesiones traumáticas en urgencia se dan es por hiperflexión, y estas fracturas, cuando son por hiperflexión, amplían el canal medular y tienden a ser bastante estables. Aquí tenemos un ejemplo de una espondilolisis postraumática de la columna cervical. Vemos en las imágenes de tomografía computada axial arriba, y también el ecogradiente de la resonancia magnética a mano derecha, y abajo vemos reconstrucciones coronales y sagitales de la tomografía, como hay una interrupción de la pars articular con una ampliación del espacio. Esto es típico de las espondilolisis traumáticas de C2, que nuevamente tienden a ser muy estables porque amplían el canal cuando se dan por hiperflexión. Ahora vamos a ir a la región cervical subaxial. La región cervical subaxial, en esta región se localizan el 60% de todas las fracturas espinales cervicales. Hay muchas clasificaciones para describir estas lesiones. La más frecuente fue escrita por Allen y Ferguson, que está basado principalmente en mecanismos de trauma,
y las divide en los grupos de fracturas por compresión y flexión, fracturas por compresión vertical, fracturas con flexión y distracción, fracturas de extensión compresivas o fracturas de flexión lateral. Hoy en día se utiliza mucho menos porque las implicaciones clínicas del mecanismo de trauma no son tan importantes como nuevas clasificaciones que se han. Entonces hay muchas controversias para utilizar esta clasificación y se han propuesto dos clasificaciones principales recientemente para estas lesiones. Uno es la clasificación de SLIC y la otra es la clasificación del CSISS. Vamos a hablar brevemente sobre ellas y ver sus implicaciones. Las clasificaciones de el CSISS, que vienen del Cervical Spine Injury Severity Score, fue propuesta en el 2006 por Moore y se utiliza para asesorar la estabilidad cervical y tratar de poder poner esto como un pronóstico para si el paciente va a requerir o no cirugía. Solamente está basada en imágenes y este sistema considera ambos los componentes óseos y ligamentarios de la columna. Se divide la columna en cuatro columnas, una anterior, otra posterior, un pilar derecho y un pilar izquierdo. Y vemos acá cómo se le va dando un valor numérico a cada uno de estos pilares. La otra clasificación, que es la SLIC, que significa Subaxial Injury Classification, fue propuesta un año después, en el 2007, por Vaccaro y colaboradores. Esta clasificación va más allá del mecanismo de la lesión. Tiene tres componentes: un componente morfológico, un componente que describe la lesión discoligamentaria o la integridad del complejo discoligamentario, y un tercer componente clínico que es muy importante, que habla o describe el estado neurológico del paciente. Esta clasificación tiende a guiar un poco más sobre estrategias de manejo del paciente y es mucho más fiable cuando se mira entre diferentes evaluadores esta clasificación que la de Allen y Ferguson. Aquí tienen cómo se ve la clasificación, cuáles son los valores numéricos que se le da a cada una. Y fíjense que en la parte neurológica se le da un mayor valor a las lesiones incompletas de la médula espinal a las lesiones completas. Y esto es debido a que las lesiones incompletas pueden tener una resolución reversible si se tratan a tiempo. Vamos a empezar a ver entonces fracturas de la columna cervical. Aquí tenemos un caso de una fractura simple de compresión. Vemos como la columna anterior está comprimida, pero el paciente tenía unos grandes síntomas sin tener una mayor fractura. La razón de eso es que pueden ver que hay una colección epidural posterior que está comprimiendo la médula, y este paciente desarrolló un hematoma epidural después del trauma. Vemos en la imagen de abajo de la derecha, en la imagen de STIR, donde está la compresión de la vértebra C3 con la cabeza de flecha blanca, y con las flechas blancas se está demostrando el hematoma. La cabeza de flecha negra nos muestra las lesiones de los tejidos blandos interespinosos. Aquí tenemos otro ejemplo de fractura por compresión simple. En este caso está comprimida la columna anterior y hay una disrupción del complejo discoligamentario. Fíjense cómo en la imagen inferior izquierda hay una línea donde hay una interrupción de la ligamento longitudinal anterior que se extiende hasta el disco. Vemos en la imagen de T2 inferior derecha como hay una hiperintensidad en la médula espinal, que es una lesión secundaria a esta interrupción. Las fracturas por compresión simple también se pueden ver asociadas a lesiones de elementos posteriores.
En este caso estamos viendo una fractura en las cabezas de flecha que está afectando el cuerpo vertebral de C7 y vemos cómo tenemos ampliación y fractura de las apófisis espinosas de la unión cervicotorácica. Esta es otra fractura más difícil de ver y hay que tener mucho cuidado de no dejar de verlas por compresión simple, donde solamente hay una pequeña línea no desplazada de las masas laterales. Estas lesiones son mucho mejor evidentes en las tomografías computadas. Mi experiencia es que en los cortes coronales tienden a ser un poco más evidentes, pero se les pueden pasar a uno si no tiene mucho cuidado. Fíjense cómo está acá en la resonancia magnética, lo único que podemos encontrar es un poquito de aumento de la intensidad en las secuencias de saturación de grasa en T2 en la médula ósea. Otro patrón descrito son las fracturas conminutas o por estallido de los cuerpos vertebrales. Aquí estamos viendo una fractura por estallido del cuerpo vertebral de C5 y C6 que presenta fragmentos en retropulsión que comprimen el saco dural y la médula espinal con una hiperintensidad que se ve en la imagen superior derecha con la flecha en la médula espinal debido a una lesión. Otra fractura por distracción es una distracción anterior y en extensión. Aquí estamos viendo que esto es por extensión y hay un aumento del espacio intervertebral de C5 y C6 con un compromiso del complejo discoligamentario que se ve con las flechas blancas. En los cortes sagitales también se puede ver que hay una disrupción del ligamento longitudinal anterior y hay una hiperintensidad en el T2 en la médula espinal a este nivel. Las fracturas también pueden tener componentes de rotación y traslación. Aquí tenemos una traslación, un caso de una traslación en el plano sagital. Se puede ver como hay una incongruencia entre el platillo vertebral inferior de C5 con el platillo superior de C6 por una traslación anterior en la tomografía a mano superior izquierda y en la resonancia a mano superior derecha. También se ve como hay una hiperintensidad central por edema de la médula espinal, que se ve también demostrado en el corte axial en T2 que se ve en la imagen inferior del lado derecho. Este es un caso de mayor grado de traslación. Esta es una traslación con fractura de los pedículos. Se puede ver que hay una completa disrupción del complejo discoligamentario y hay una superposición de dos cuerpos vertebrales. En este caso, la médula espinal, como ven en la imagen superior del lado derecho, se encuentra atrapada por este desplazamiento. Es muy importante darse cuenta de que esto sucede. En la imagen parasagital de la reconstrucción del TAC, a la esquina inferior izquierda, la cabeza de flecha nos está mostrando que hay una espondilolisis postraumática y en la imagen inferior del lado derecho se ve todo el edema de tejidos blandos posteriores secundarios a esta lesión. Vamos a estudiar las lesiones de tejidos blandos de la columna cervical. Vamos a ver casos de contusiones de médula espinal, de herniaciones traumáticas de disco, de transecciones de la médula espinal y de hematomas epidurales. Este es un primer caso donde vamos a ver las contusiones de la médula. Hemos visto muchas de estas en el transcurso de esta plática. Vemos en este caso cómo hay una fractura entre C5 y C6 con disrupción del complejo discolegamentario, en donde hay una compresión sobre la parte anterior de la médula
y hay una hiperintensidad en ambos los cortes de T2 sagital y T2 axial de la médula espinal. Las contusiones de médula se dividen entre dos: las completas, donde hay pérdida de la función motora y sensitiva, o incompletas, que son síndromes centrales, síndromes de médula anterior, síndrome de Brown-Séquard o los síndromes de cono medular horcado de equina. En resonancia magnética, cuando se ven contusiones medulares, principalmente se va a encontrar aumento de intensidad en el T2 y puede haber un engrosamiento focal de la médula espinal. También pueden haber herniaciones discales traumáticas. Se deben sospechar cuando tenemos una lesión que de pronto no explica el estado neurológico del paciente. Se pueden ver concomitantemente con lesiones de los cuerpos vertebrales o de los ligamentos, y la resonancia es la imagen que realmente nos las va a demostrar. Generalmente se presentan cuando hay una distracción por una hiperextensión súbita, aunque también se pueden ver en casos de hiperflexión. Las hernias cervicales agudas se ven en 54 a 80% de los pacientes que tienen dislocaciones facetarias. Y en este caso estamos mirando un corte sagital en el T2 y un corte sagital en T1, donde vemos que el disco intervertebral de C5-C6 está desplazado de forma posterior y está comprimiendo la médula. Esta es una herniación traumática con una disrupción de las fibras del anillo fibroso. Otros casos importantes asociados con trauma es cuando hay hematomas epidurales. Los hematomas epidurales pueden hacer una compresión de la médula. Generalmente cuando son postraumáticos y son compresivos, los hematomas se originan de la región posterior, aunque también se pueden ver en la región anterior. Tienden a extenderse más allá de 3 cuerpos vertebrales. Pueden presentar realce en las márgenes. Pero hay otras causas más allá de solamente el trauma que tienden a ser más frecuentes en estos hematomas, como la anticoagulación, pacientes que tienen anomalías de la coagulación, procedimientos epidurales con agujas de alto calibre, o cirugías espinales. Es muy importante tener en cuenta que muchos casos quirúrgicos son espontáneos y no tienen que tener trauma para presentar una compresión medular. Si la médula se encuentra comprimida, el tratamiento es una evacuación de emergencias. Vamos a finalizar hablando de las lesiones traumáticas toracolumbares. Estas lesiones son muy comunes en pacientes que tienen traumas cerrados. Hacen aproximadamente el 50% de las fracturas vertebrales. Las lesiones neurológicas de la columna se ven en el 19 al 50% de estos pacientes. Y si hay una demora en el diagnóstico, hay hasta 8 veces mayor posibilidad de tener déficits neurológicos. Es muy importante recordar que el cono medular generalmente termina en T2. Para su clasificación se han descrito últimamente 2 clasificaciones: la AOS, que es el Spine Thoracolumbar Spine Injury Classification System, y la TLISS. Estas 2 clasificaciones son casi que paralelas a las que estudiamos en la columna cervical. Pueden haber aquí las clasificaciones donde los parámetros son muy similares que los que habíamos visto en columna cervical. Entonces no vamos a repasar de nuevo las mismas lesiones, sino que les voy a mostrar unos casos de trauma torácico. Este es un caso de un trauma toracolumbar en una tomografía axial computada con contraste, donde vemos cortes
de reconstrucción coronal y sagital y los cortes axiales. Hay una fractura por aplastamiento del cuerpo vertebral de T12, donde hay una disminución de aproximadamente el 40% de la altura anterior de la vértebra y una fractura lineal que se extiende por el cuerpo vertebral de T11. Fíjense cómo hay un fragmento que hace retropulsión y se extiende al canal medular de la parte superior de T12. Este es un niño y vemos cómo hay una asimetría del espacio intervertebral focal entre L2 y L3. Está ampliado en la parte posterior, es una fractura por hiperflexión. Fíjense cómo las apófisis articulares no se encuentran relacionadas, hay una dislocación de los elementos posteriores con una ampliación del espacio intervertebral posterior en un niño, y la flecha negra nos está mostrando un pequeño fragmento de avulsión por esta disrupción del complejo discoligamentario. Aquí tenemos una fractura con disrupción del ligamento longitudinal anterior y compromiso del complejo discoligamentario. Hay en la tomografía computada unos pequeños fragmentos óseos anteriores, y en la resonancia magnética en T2 se ve la interrupción del ligamento longitudinal anterior con una hiperintensidad que se extiende hacia el disco intervertebral. Aquí tenemos una fractura con traslocación anterior. Vemos como parte de la fractura del cuerpo vertebral inferior se encuentra desplazada hacia la parte de atrás y está comprimiendo el canal medular. Aquí vemos la retropulsión en la reconstrucción sagital del TAC, y en la imagen central, en la tomografía axial, vemos como esta retropulsión está haciendo una disminución del calibre del canal medular. La resonancia magnética nos muestra muy claramente cómo está comprimida la médula espinal por este fragmento de retropulsión y por este desplazamiento. Y vean la gran interrupción del complejo discoligamentario que está en este caso. Con esto concluimos un breve repaso de todas las lesiones traumáticas de la columna. Como conclusión, nos queda que la resonancia magnética se debe utilizar en la evaluación de la columna cervical en pacientes que tienen estados neurológicos que no se pueden evaluar después de 48 horas, así tengan una tomografía computada normal. Es muy importante en la columna cervical porque los ligamentos de la unión cráneo-cervical pueden también evaluarse por medio de resonancia magnética. Las clasificaciones de SLIC y CSI-SS son una nueva forma de tratar de clasificar las lesiones subaxiales, y debemos tenerlas en cuenta, pero de nada sirve leerlas si no tenemos unos clínicos que puedan interactuar con estas clasificaciones y entender cuál es la utilidad pronóstica de utilizarlas. Los radiólogos y los neuroradiólogos deben entender las implicaciones de utilizar estas clasificaciones y cómo poder mejorar los pronósticos de nuestros pacientes. En los pacientes pediátricos menores de 8 a 10 años hay un alto riesgo de dislocaciones atlantoccipitales que en los niños jóvenes, entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Las clasificaciones de la columna cervical pueden ser muy útiles para identificar pacientes inestables y que pueden necesitar mayor valoración clínica. Gran parte de las lesiones craniocervicales no son aisladas, y hay que buscar muchas de estas lesiones que les mostré al comienzo. Se pueden ver presentes varias de estas en un solo paciente, y esto es esencial para
un cuidado óptimo de nuestros pacientes. Con esto quiero finalizar esta plática y les doy las gracias.